Amén, familia. Buenos días, soy yo de nuevo, ¿no? Para los que no se dieron cuenta. Pero buenos días, familia. ¿Están animados el día de hoy? Amén. Ha sido increíble las últimas semanas porque hemos estado estudiando juntos el libro de Primera de Juan. ¿Recuerdan? Entonces Luis predicó ahí el cierre, ¿no? De un libro increíble, nos impactó, nos ayudó. Y ahora es el inicio de una nueva serie como iglesia, amén. Yo sé que algunos piensan que es una serie de Netflix, pero no es una serie de Netflix, amén. Una serie mejor y una serie de la vida real, que es el libro del Evangelio de Marcos, amén. Entonces, de ahora en adelante vamos a estar estudiando el libro de Marcos y yo tengo el privilegio de predicar Marcos capítulo 1, amén. A mí me encantan los videos, ¿no? Ver videos ahí en el Face, como dicen los chavos, ¿no? Ver videos ahí en el TikTok, ¿no? No es cierto. Pero hay videos que a mí me gustan, ¿no? Que son top 10 cosas que no sabías acerca de tal cosa, ¿no? ¿Has visto? Top 10 cosas que no sabías de Merluza. Top 10 cosas que no sabías de Harry Potter, ¿no? Algunos tienen que arrepentir porque ven top 10 cosas que no sabías de la casa de los famosos, ¿no? Eso, arrepiéntanse. Pero a mí me encanta, top 10 cosas que no sabías de la Biblia, que no sabías de Juan, que no sabías de Jesús. Interesantemente, ¿no? Hay datos muy curiosos. Y el día de hoy, para introducir el libro de Marcos, yo traigo para ti un top 10 datos curiosos del libro de Marcos. Bueno, no sé si son 10, pero vamos a ver cuántos salen ahí, amén. Pero número 1, para entender el libro de Marcos, ¿sabes quién fue el autor de Marcos? Marcos, amén. Juan Marcos fue el autor del Evangelio de Marcos y es probable que este libro fue escrito entre el 40 y el 50 después de Cristo. El Evangelio de Marcos se cree que fue el primero de los evangelios, de los 4 evangelios en ser escrito. De hecho, Mateo y Lucas se cree que se basaron en el Evangelio de Marcos para escribir su propio evangelio. Otro dato curioso, Juan Marcos, su primer nombre Juan, significa literalmente en hebreo gracia. Entonces, si tú te llamas Juan, como Juan Chávez o Juan Carlos Rosas, ¿no? Hombres llenos de gracia, amén. Y Marcos es un nombre en latín, lo que indica que Marcos no era judío de nacimiento, sino era un ciudadano romano. Marcos, su mamá se llamaba María, que era una discípula, una amiga cercana de los apóstoles, que tenía un poder adquisitivo grande, era de alguna forma adinerada, porque tenía criadas y sobre todo porque tenía una casa muy grande en la que se juntaban los discípulos ahí. Me recuerda a la casa de Laura y John Zamora, amén. Muchos discípulos estamos ahí todo el tiempo, ¿no? Y se cree que en esa casa fue la última cena de Jesús con sus discípulos. Se cree que en esa casa también fue cuando el día de Pentecostés, ¿no? En Hechos 1, en Hechos 2 llegó el Espíritu Santo, ¿no? Ahí en Jerusalén. Y también se cree que era un lugar específicamente de oración para todos los discípulos. Entonces Marcos conocía de Jesús desde una edad muy temprana, ya que siguió su ministerio, ¿no? Desde muy joven. Juan Marcos, la primera vez que se menciona en la Biblia es justamente en su propio evangelio, en el libro de Marcos. Ahí dice la escritura, ¿no? En su evangelio, cuando arrestaron a Jesús, todos abandonaron a Jesús, los discípulos, y huyeron. Y menciona que había un hombre vestido únicamente con una sábana que seguía a Jesús. Solo una sábana, imagínate, ¿no? Y cuando intentaron arrestar a Juan Marcos, él literalmente soltó su sábana y corrió desnudo, ¿no? Entonces, la Biblia nos llama a ser transparentes en todo, amén. Pero aquí a Juan Marcos le vieron hasta el alma, amén. Qué vergüenza, ¿no? Un poquito ahí. Y justamente se cree que esa fue la vez que narró, la primera vez que se narra de Juan Marcos en la Biblia. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros evangelios, Marcos es el único que narra este suceso, posiblemente porque está hablando de sí mismo, no para reírnos como lo hicimos ahorita, ¿no? Sino para mostrar un concepto espiritual, amén. Que cuando no tenemos a Jesús, cuando lo abandonamos, estamos desnudos y no tenemos nada, amén. Otro dato curioso. Marcos es el primo de Bernabé, que fue uno de los discípulos que acompañó a Pablo durante su ministerio. Otro dato curioso, en Hechos 12 habla que Pablo y Bernabé
En uno de sus viajes misioneros a Chipre, ellos tomaron a un joven prometedor para entrenarlo, para llevarlo y para que les ayudara en su ministerio. ¿Sabes quién era ese joven? Juan Marcos, amén. Pero ¿qué pasó? Cuando estaban en ese viaje misionero en Chipre, menciona la Biblia en Hechos que Marcos falló. Marcos abandonó la misión. Marcos abandonó a Pablo, a Bernabé y regresó a Jerusalén. Los abandonó, desertó de la misión. Sin duda, puedes imaginar, ¿no?, la vergüenza que tenía Juan Marcos en ese tiempo. Imagínate, ¿no?, a pasar de ser un hombre que era el próximo predicador, el próximo misionero, el próximo líder, a ser alguien ahora conocido como el hombre que desertó la misión. Otro dato curioso, después de un tiempo, Pablo y Bernabé planean hacer otro viaje misionero. Y ahí su primo Bernabé, que creía en él, quería llevar a Marcos. Pero ¿qué pasa? Pablo se opone y dice, no es sabio llevar a Marcos porque él desertó la misión. Dice la Escritura que hubo un conflicto tan grande entre ellos que Pablo y Bernabé terminaron por separarse. Pablo siguió su camino, fue para un lado y Bernabé fue para otro. Pablo llevó a Silas y Bernabé, ¿sabes a quién llevó? A Juan Marcos. ¡Qué increíble! Otro dato curioso, ¿no? Es que vemos que después de mucho tiempo, después de unos 10 años, vemos en las cartas de Pablo escribiendo, ¿no?, a las iglesias, por ejemplo, Colosenses 4 o Filemón 24, podemos ver que él está hablando acerca de las personas que están siendo útiles en su ministerio. ¿Y sabes quién menciona ahí en ese nombre después de tiempo? Juan Marcos, amén. Juan Marcos se arrepintió y después de un tiempo él fue uno de los discípulos que más ayudó a Pablo en su ministerio. Podemos ver ahí, ¿no?, la influencia de Bernabé en la vida de Marcos, que creyó en él, y a pesar de que falló, él lo agarró y lo siguió llevando a Jesús, entrenándolo y discipulándolo para que él se convirtiera en los líderes más grandes de la iglesia del primer siglo, amén. Quiero preguntarte, ¿estás agradecido con tu discipulador? Es increíble, ¿no? Yo estoy bien agradecido con Luis Malaquías, amén. Que sin duda mi discipulador cree mucho en mí, amén. Curiosamente, otro dato curioso, unos años después, en el año 64 después de Cristo, se menciona en la carta de Pedro que ahora Marcos es el hijo en la fe de Pedro. Básicamente estuvo cerca de él en todos sus viajes, en todo su ministerio, al punto que como él venía de una familia adinerada, posiblemente Marcos era el escriba de Pedro. Y eso nos hace ver que la mayoría de los estudiosos están de acuerdo que el bosquejo del Evangelio de Marcos fue aprobado por Pedro, porque narra desde su punto de vista sucesos que solo alguien, un testigo ocular, pudo haber visto literalmente. Entonces por eso, ¿no?, en el año 67 después de Cristo muere Pedro. Pedro no pudo ver terminado quizá la obra del Evangelio de Marcos, pero nadie duda hasta el día de hoy que el Evangelio de Marcos básicamente es el Evangelio de Pedro, amén. Entonces hoy el Evangelio de Marcos narra tantas cosas de la experiencia de Pedro que vivió en su ministerio, con excepción de la narración de este testigo que salió corriendo desnudo, amén. Más tarde, un poquito más de contexto para poder entender, cuando encarcelan a Pablo en Roma, Pablo ya sabía, presentía un poquito su martirio, y él escribe a su hijo en la fe, Timoteo, para llamarlo, para que él estuviera con él. Y dice ahí en la Escritura, ¿sabes? Solamente Lucas, mejor amigo, está aquí conmigo. Todos me han abandonado, pero Lucas está conmigo. Ahora te encargo a ti, mi hijo Timoteo, que tú vengas a verme a mí. Pero ¿sabes a quién también pidió expresamente Pablo que trajeran? A Juan Marcos, amén. Entonces fíjate qué increíble la historia de Marcos, un discípulo que al final del día tenía un gran potencial para Dios. Falló terriblemente, pero se arrepintió y fue uno de los líderes más increíbles, y hoy tenemos a través, ¿no?, de lo que él escribió, el testimonio del hombre más increíble de toda la historia, que fue Jesucristo, amén. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? ¿Les animó el contexto un poquito? Amén. Ahora sí, vamos de lleno a la clase del día de hoy. Vamos a orar por la clase, amén.
Padre en el cielo, gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos hoy poderosamente a confiar en ti, Señor. Que podamos ver a través de los ojos, Dios, de personas que tú inspiraste como Pedro, como Marcos, Dios, el testimonio del mayor hombre, Dios, que es la razón por la que estamos aquí, Dios. Tu Hijo Jesucristo. Padre, ayúdanos a inspirarnos, a salir de aquí motivados con una decisión. Te amamos y oramos en nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, y vamos a comenzar acá en versículo 1, amén. Dice acá la escritura, comienzo del evangelio de Jesucristo. ¿Quién? El Hijo de Dios. ¿Cuál era el objetivo principal del evangelio de Marcos? Mostrar a Jesucristo ¿cómo? Como el Hijo de Dios. Y Jesús fue el Hijo de Dios, pero la Biblia también menciona que cuando nosotros tenemos fe en Jesús, somos discípulos, entonces somos llamados hijos de Dios, amén. El ejemplo más grande que tenemos es Jesús, pero también discípulos increíbles como Juan Marcos, un gran hijo de Dios. Personas que estamos aquí el día de hoy, que somos discípulos, somos hijos de Dios, amén. El título de mi clase es Hijos de Dios. Mira versículo 2, vamos a comenzar acá. Dice, sucedió como está escrito en el profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Vamos a parar acá un poquito. Sabemos que la profecía acerca de Juan venía de tiempo atrás. Para que llegara el Mesías que tanto esperaba el pueblo judío, se necesitaba alguien que preparara el camino, que allanara el camino para la llegada del Mesías, que era Jesucristo, amén. Punto número 1, el camino para ser un hijo de Dios. ¿Hay algo en el mundo religioso, familia, que está muy presente? Que dicen, o incluso en el mundo no religioso, ¿no? Dicen ahí que todos somos hijos de Dios, ¿no? ¿Lo has escuchado alguna vez? Pero la verdad es una vil mentira, amén. La Biblia dice que sí, todos somos creación de Dios, amén. Pero solo un hijo de Dios es el que toma la decisión de preparar su corazón para la llegada de Jesús. ¿Cómo? A través del mensaje de Juan. Juan preparó ese mensaje diciendo, arrepiéntanse y confiesen sus pecados. Me encanta porque la palabra griega para arrepentimiento, eso lo vemos a veces en los estudios bíblicos, es literalmente la palabra metanoia. Y metanoia significa un cambio de mente, amén. No solamente es sentirte mal por lo que tú ya hiciste, es un cambio radical de mente. Es ahora empezar a obedecer a Dios, cosa que no hacíamos antes. Por ejemplo, si para ti la impureza sexual era algo normal, ahora tú lo ves como algo nocivo para ti. Ahora tú lo ves como algo que no quiere ni siquiera caer ahí. Y si para ti era normal mentir, robar, no solamente sentirte mal por lo que hiciste, no, es revertir el daño y ahora vivir como un discípulo de Jesús, amén. Yo pienso en eso y pienso en la vida de un hombre increíble, ¿no? Bueno, dos hombres increíbles que el día de hoy van a ser bautizados, amén. Nuestro futuro hermano David, amén. Y nuestro futuro hermano Javier, que está aquí enfrente, amén. Pero sabe, yo tuve el privilegio de estar estudiando la Biblia con Javier y ver su corazón, no solamente con un deseo de ya no quiero vivir ahí, sino tomando decisiones, compartiendo su fe, pidiendo perdón, revertiendo el daño, viviendo como un discípulo, viviendo en las reuniones, teniendo su tiempo con Dios, aunque trabaja muy noche, ¿no? Y hoy, sin duda, Javier ha preparado su corazón para la llegada de Jesús, porque el día de hoy va a ser bautizado, amén. Yo te quiero inspirar. Todo corazón es un camino, y Cristo anda solamente en caminos rectos. Prepara tu corazón para el Señor, amén. Vamos a continuar leyendo acá en versículo 7. Dice la Escritura: predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo.
En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Fíjate qué increíble. Jesús llega aquí con Juan y Juan tenía un cierto concepto, ¿verdad?, de Jesús. Wow, ese hombre que viene es alguien más poderoso que yo. No merezco ni siquiera desatarle las sandalias. Él tenía un concepto de alguna forma de quién era Jesús, ¿verdad? Y todos nosotros, familia, hemos tenido personas en nuestra vida que creen en nosotros, ¿no es así? Obvio, hay personas que no, pero tenemos personas que sí. Personas como nuestra familia, que saben el potencial que podemos llegar, saben lo increíble que podemos llegar a ser, ¿no? Y tienen fe en nosotros, ¿verdad? Pero lo que me impacta más de todo en esta escritura es que cuando Jesús cumplió con la justicia que tenía que hacer en ese momento, Él fue bautizado, llegó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Él y se oyó una voz, ¿no?, en el cielo. No sé cómo se escuchaba, quizá con la voz de Alberto Cortés, no sé, pero con una voz grave, me lo imagino, ¿no? Ese es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. ¿Sabe, hermanos? Punto número 2. La identidad de un hijo de Dios. Me encanta, ¿sabes? Porque yo pienso en eso y cuando un discípulo, con una persona toma la decisión de preparar su corazón, se arrepiente y vive para Jesús, ahora escucha esa voz directamente de Dios para ellos mismos. ¡Wow! Mira, hoy que Javier, que David van a ser bautizados. Javier y David son mis hijos amados. Estoy muy complacido en ellos. Cuando Dios te ve, Dios se alegra, Dios se anima, Dios disfruta de ver que tú estás cumpliendo con su voluntad. Y esa es la mayor identidad que podemos tener en nuestra vida. Además, bien, la verdadera, cómo Dios te ve. En Isaías 43, versículo 3, puedes anotarlo, no tienes que ir ahí. Pero la Escritura dice: a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. ¿Puedes ver cómo te ve Dios a ti cuando cumples su voluntad? Dios te ve como la cosa más preciada para Él, como alguien digno de honra. Y la identidad, cómo Dios nos ve, es lo único que importa. Yo pienso en eso y la verdad, cuando yo era un joven discípulo, la verdad tenía héroes en la fe. No sé si tú tienes héroes en la fe ahí en tu vida, pero discípulos que dices: wow, yo admiro mucho, ¿no? Uno de esos héroes en la fe que yo tenía, sin conocerlos mucho, era Tulio y Luis Malaquías, amén. ¿Por qué? Porque ellos eran universitarios, pero yo escuchaba las buenas noticias de Brasil y veía como, es que él tiene 23, 24 años y ya está dirigiendo una iglesia, ¿no? Tiene 24, 25 años y ya está casado, ¿no? Tiene 23, 24 años y está discipulando a tantas personas, ¿no? Y que tiene mucho carácter. Y yo decía: wow, yo nunca voy a poder llegar a ser como ellos, ¿no? Por voluntad de Dios ha sido increíble y ahora Luis y Tulio están acá en la Ciudad de México, amén. Y sabes, algo que me impactó tanto fue ver de dónde venían esas convicciones. Y venían de un común denominador, Dios obviamente, pero usando personas, ¿no? Nuestro hermano Raúl Moreno, amén. Y decía: wow, tuve el privilegio de ser discipulado por Raúl, ¿no? Un tiempo, y fue el tiempo que cambió más mi vida. ¿Por qué? Porque Raúl insistía tanto en mi identidad. Yo me contagié tanto, ¿no?, de lo que él me decía: tú eres escogido por Dios, tú eres escogido por Dios, que me la terminé creyendo, amén. Y llegó un punto, ¿no?, en el que un día Raúl no estaba aquí en México, ¿no? Entonces Tulio tampoco estaba en México, ¿no? Y teníamos la reunión de líderes de staff. Y tampoco estaba Luis porque Malú acababa de dar a luz, amén. Y sabes, ahí Raúl pidió para mí: ¿tú puedes dar el staff de líderes en ese día? Y yo me quedé pensando como, la verdad yo no merezco nada, yo no soy nadie, en el sentido de que la verdad todo lo que tengo es gracia, pero digo como, wow, yo sí puedo ser como Luis y como Tulio en su fe, amén. Y más que eso, podemos imitar la convicción de Jesús si nosotros adoptamos la identidad, si nosotros renunciamos a cómo nosotros nos vemos y nosotros adoptamos la identidad de Dios. Para Dios todos somos escogidos, amén. Vamos a continuar leyendo acá en versículo 12. Dice acá la Escritura: enseguida
el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Vamos a parar acá. Los otros evangelios, ¿verdad?, paralelos, hablan acerca de las tentaciones de Jesús con más detalle. Y mencionan que fue tentado a transformar las piedras en pan, a arrojarse desde la altura del templo, ¿verdad? ¿Recuerdan ahí? Pero Marcos es muy breve. Pero algo que me impacta acá es que Marcos usa una palabra increíble o interesante. Dice que el Espíritu, o sea Dios, impulsó a Jesús a ir al desierto. La palabra griega, ¿no?, para impulsar que usa acá, literalmente significa echar fuera. ¿Quién de aquí no sabe bailar? Ok. Literalmente la misma sensación cuando estás en un círculo y todos están bailando y te avientan enfrente, ¿no? Y tú tienes que estar ahí bailando y no sabes ni qué hacer, ¿no? O para los que viajan en metro, ¿no? Cuando no te dejan entrar o no te dejan salir, ¿no? Y te echan para afuera, ¿no? ¿Te has sentido así con las pruebas que Dios ha puesto en tu vida? Tú no las has elegido, ¿verdad? Pero Dios te impulsa, Dios te echa ahí. ¿Por qué? Porque punto número 3, amén. El origen de las convicciones más profundas de un hijo de Dios. ¿Sabe, hermanos? Jesús fue impulsado por Dios para llegar acá al desierto y sufrir tentaciones, pero tenía un propósito bien grande y súper profundo. Jesús tuvo que probar su propia resistencia para ser un ejemplo para nosotros y para ser nuestro sumo sacerdote. Mira una escritura, no tienes que ir ahí, pero en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice la escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Amén. ¿Sabes? Jesús pasó por ahí para poder agarrar sus convicciones más profundas y para poder pasar por las mismas tentaciones y ser un gran ejemplo para nosotros, amén. Yo pienso en eso y yo te quiero inspirar. Las pruebas que tú estás pasando, Dios las ha permitido deliberadamente. Te ha echado ahí, te ha puesto ahí con un propósito: generar convicciones profundas que van a acompañarte hasta el resto de tu vida. Pienso en eso, ¿no? Y recuerdo cuando yo era un bebé discípulo, como 5 o 6 meses en la fe, era muy débil, la verdad, espiritualmente, era muy emocional, hasta la fecha, pero ya lo puedo controlar un poco más, amén. Luis lo sabe, pero yo recuerdo que hubo un tiempo en el que me quería rendir, ya no quería ir a la iglesia, y yo falté a la iglesia y ya no quise ir, ¿verdad? Y yo recuerdo en ese tiempo 3 hombres, ¿no? Mi hermano Josías Abigail, ¿no? Mi hermano Cristian Zamudio y mi hermano José Luis Cruz, que está aquí, amén. Ellos fueron hasta mi casa a verme, me dejaron una nota que decía: mi hermano, te extrañamos hoy en el servicio, te venimos a ver, no te encontramos, pero mira esta escritura, estamos orando por ti. Al otro día ya estaba contestando los mensajes y me arrepentí y seguía en la iglesia, amén. Pero ¿sabes? Yo pienso, esa convicción tan profunda que aprendí en ese momento de amar incondicionalmente. Y hace poco tiempo, un hermano también estaba pasando una situación. El hermano sabe quién es, no voy a decir quién, pero estaba pasando una situación bien difícil. Dejó de ir a la iglesia también. Fuimos por él, yo estaba con Dani y dije: mira, una vez hicieron esto por mí, vamos a hacerlo tú y yo, amén. Fuimos Dani y yo a buscarlo y el día de hoy este hermano sigue siendo fiel hasta el día de hoy, amén. ¿Sabe, hermanos? Las pruebas que estás pasando en tu vida tienen un propósito. El propósito es salvación. Salvación para ti, pero salvación también para las personas que tú vas a impactar, porque van a pasar algo parecido a ti. ¿Están conmigo? Versículo 16. Versículo 16, dice acá la escritura: pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Marcos 1, versículo 16 ahí, ¿no? Un pasaje que conocemos,
Si tú has estudiado la Biblia, lo vemos en los estudios bíblicos, ¿no? Si no has estudiado la Biblia, te quiero animar que empieces hoy a estudiar la Biblia, amén, con la persona que te invitó. Y me encanta porque dice la Escritura que Jesús pasó, vio a 2 pescadores y los llamó, síganme. Y ellos al momento dejaron todo y los siguieron, ¿verdad? Yo, siendo un joven discípulo también, ¿no? Mucha inmadurez, ¿verdad? Estamos aprendiendo ahí a veces, ¿no? Pero leí esta Escritura y me dio tanta fe que yo dije, lo voy a hacer, ¿no? Y fui a la universidad y la primera persona que encontré ahí, le dije, sígueme. Y me fui. Quedé como un loco, amén. Y yo pienso en eso, ¿no? Jesús llamó a estas personas y le dijo, síguenme. Pero ¿por qué lo siguieron tan rápido, no? Y yo entendí ahora, dije, wow, es verdad, como tener un poquito ahí de falta de sabiduría, amén. Poquito nada más, ¿no? Pero ahora estamos viendo, mi esposa y yo, una serie que se llama The Chosen, no sé si la han visto alguien ahí. Hay que tener cuidado, ¿no? No es la Biblia, no estoy diciendo eso, solo para que ahí no me juzguen, amén. Pero hay muchas cosas que vienen de la imaginación que no narra la Biblia, ¿verdad? Pero te hace ver, por ejemplo, Pedro, cuando lo llamó Jesús, ¿por qué él estuvo dispuesto a dejarlo todo? ¿Y por qué otros evangelios paralelos mencionan que Pedro estaba pescando de noche y no había pescado nada? ¿Quién pesca en la noche, no? Esa es la pregunta. Bueno, quizá estaba pasando algo difícil, quizá estaba urgente de dinero, quizá estaba pasando una situación en la que era necesario conseguir pescados porque era algo de vida o muerte. Y cuando Jesús hace la pesca milagrosa, ¿no? Que muchos pescados vienen a la barca que hasta se hunde, ¿no? Para Pedro es claro, yo necesito seguirte. ¿Sabe, hermanos? Cuando nosotros compartimos la fe, no se trata de lo que nosotros digamos, no se trata de nosotros. No se trata de elaborar el discurso más coherente, con más argumentos, o el discurso más amoroso, o el más radical. No se trata de ti. Se trata de que Dios ya preparó los corazones de cada persona para ser llamados, amén. Piensa en ti. Cuando alguien llegó a invitarte a estudiar la Biblia, ¿no Dios ya había preparado todo tu corazón para que solo llegara alguien, quizá el menos carismático que puedes imaginar, o el más guapo, no sé, depende ahí? Pero solo dijo, ¿quieres estudiar la Biblia? Pero tu corazón ya estaba dispuesto a decir, sí, yo quiero. Yo te quiero inspirar. El propósito que Dios nos ha dado, ¿no? Que es el punto número 4 que se me olvidó decir. Punto número 4, mi propósito como hijo de Dios, no lo cambio por nada. ¿Has cambiado tu propósito por cualquier otra cosa? Dios nos ha dado el privilegio más grande de compartir para que una persona se salve y llegue al cielo un día. ¡Qué privilegio tan grande tenemos! Y mira, la increíble cosa que tenía acá es que Jesús llamó a sus primeros discípulos, ¿no? ¿Y en qué se convirtió Pedro, Simón, en qué se convirtió Simón, Andrés, Jacobo y Juan? En apóstoles, amén. Líderes increíbles que cambiaron el primer siglo y que el día de hoy revolucionaron, ¿no? Todo, y gracias a ellos podemos conocer a través de ellos las escrituras de Jesús, amén. Revolucionaron el mundo para siempre. Tú puedes compartir la fe con una persona que va a revolucionar para siempre la historia de una familia. Tú puedes compartir la fe con una persona que va a revolucionar para siempre la historia de tu trabajo. Puedes compartir la fe con una persona que para siempre va a revolucionar tu colonia, que va a revolucionar tu ciudad, que va a revolucionar tu país y quizá pueda revolucionar el mundo en esta generación, amén. Te quiero inspirar, no subestimes el poder de tu evangelismo. Tú tienes el poder a través de lo que te ha dado Dios de cambiar la historia. Te quiero dar un desafío solamente este día. Muy sencillo, comparte tu fe, amén. Comparte tu fe, sé un pescador de hombres. Una persona mínimo al día. ¿Es tan difícil compartir una persona al día, familia? Ok, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Una persona al día y vamos a convertirnos, ¿no? A vivir nuestro propósito de nuevo. Ser una iglesia que es pescadores de hombres, amén. Vamos a una escritura más adelante ahí. Vamos a versículo 30, amén. Y voy a saltar ahí, Moy, un poquito el punto ahí, solo para que lo tengas ahí, ¿no? Pero vamos a versículo 30 acá, y dice la escritura, la suegra de Simón.
Ya empezamos, no, no es cierto. La suegra de Simón, no es cierto, amor. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando en la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Amén. Punto número 5. Amén. Las excusas de un hijo de Dios. ¿Qué vemos acá? Vemos a la suegra de Pedro, que estaba teniendo aquí una enfermedad, no sabemos cuál, pero tenía mucha fiebre. Jesús va, la sana, ¿y qué hizo inmediatamente de eso? Se puso a servir, amén. Después vemos el panorama y vemos acá a Jesús que estaba recorriendo las aldeas predicando, y dice la Escritura que llegó un momento en el que el sol ya se estaba quitando. ¿Qué hora sería más o menos ese tiempo? Como 7, 6 más o menos, ¿estamos de acuerdo? De la tarde. Y dice que ahí empezaron a llegar mucha gente, le traían enfermos, personas endemoniadas, ¿no? Al punto que estaban reunidos en la puerta de su casa, de esa casa, todo el pueblo de ese lugar, toda la comunidad juntas en un mismo lugar, imagínate. ¿A qué hora crees que se fue a acostar Jesús esa noche? Más o menos. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? 12, 3, 4. Muy tarde podríamos concluir. Y luego la Escritura dice que muy de madrugada se levantó para ir a un lugar solitario a orar. Jesús sabía que su poder venía de ahí, de su relación personal con Dios. Pero ¿a qué hora? Es muy de madrugada. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto durmió Jesús ese día? Quizá nada, quizá 1 hora, quizá 2 horas, quizá 3. ¿Podemos concluir que poquito? Ok, ¿no? ¿Quieres saber cuáles son las excusas de un hijo de Dios? Un hijo de Dios no tiene excusa, amén. Para Jesús era claro, Él necesitaba de Dios. Y no era una excusa que se durmió muy tarde, no era una excusa que tenía que levantar muy temprano, no era una excusa que tenía una agenda muy apretada. Quiero preguntarte, ¿tu agenda es más apretada que la de Jesús? ¿Qué excusa tienes tú para tener un tiempo con Dios? ¿Sabes? Yo pienso en eso y pienso en nuestro hermano Alberto Cortés, amén. La verdad, Alberto tiene un trabajo muy ajetreado, ¿no? A veces no duerme. Hay veces que nosotros salimos muy tarde de staff y la verdad Alberto nos ha llevado hasta nuestra casa, ¿no? Allá. Y yo lo veo el domingo y la verdad es uno de los hermanos que más sirve, sin duda, ¿no? Y puedes preguntar a veces cuánto durmió él y no ha dormido muy. Ya cásenlo, amén. La verdad esto es un comercial para promocionarlo, ¿no? Pero yo veo en Alberto un hombre que no tiene excusa, amén. Yo quiero preguntarte, la suegra de Pedro se levantó e inmediatamente sirvió. Jesús no tuvo excusa. ¿Qué excusa tienes tú para compartir tu fe? ¿Tu agenda? ¿El tiempo? ¿El trabajo? ¿Llegas muy noche? No. Si Jesús no tuvo excusa y nosotros somos hijos de Dios, nosotros no tenemos excusa, amén. Al final del día, amigos, para concluir, vemos acá, Juan Marcos escribió este increíble libro, ¿no? Juan Marcos falló terriblemente, pero después se arrepintió. Y Juan Marcos aproximadamente, ¿no? Él en el 50 después de Cristo, él fue a predicar a un lugar llamado Alejandría, en Egipto. Y él murió predicando la palabra. Lo arrastraron en un carruaje, ¿no? Y fue arrastrado por todos lados y murió como un mártir. Pero yo pienso en Marcos, un hombre que abandonó su propósito, pero después se arrepintió. Imagina la escena llegando al cielo,
recibido por hijos de Dios increíbles, principalmente Jesús. También estaba ahí quizá Pedro, quizá estaba ahí Pablo, quizá estaba Bernabé, su primo, o su mamá discípula, ¿no? Nosotros hoy, amigos, tenemos la oportunidad, si nosotros adoptamos de nuevo nuestro propósito como hijos de Dios, literalmente si fallamos, amén, aceptar la gracia de Dios, nunca volver atrás, no voltear atrás, continuar, buscar personas en nuestra vida que nos puedan ayudar en nuestra fe, adoptando el propósito de Dios, un día escuchar las palabras que anunció Jesús, que dice, ven y comparte la alegría de tu Padre. Y en el cielo viendo a nuestros seres queridos y quizá también allá a un lado a nuestro hermano Juan Marcos. Y para Dios sea la gloria, amén. Amén, familia, espero que les haya animado tanto como a mí. Vamos a ponernos de pie ahora y vamos a tomar un break de 5 a 7 minutos, ¿vale?